le dimos vino, le dimos una medalla y jabalíes. Bajamos por izquierda un poquito. No, bueno, ahí empezamos ya con nuestra tertulia literaria del día de hoy. Muy buenas tardes a las presentes y a quienes nos vean luego en diferido. Hoy tenemos vamos a discutir o vamos a conversar sobre un libro que, bueno, después diríamos si es un buen libro, mal libro, excelente, estupendo, o lo que fuere, de un autor que es un inglés, Paul Maddox Ford. Eh, Voy a hacer una muy breve reseña de autor. Un autor que es conocido y no es conocido. En realidad, se lo ha definido como un escritor de escritores. Autor muy prolífico, nació en el año 1873, falleció en 1939. Fue novelista, poeta, crítico, uno de los grandes editores del siglo XX y también alguien que escribió mucho sobre sus recuerdos y hay muchas cosas autobiográficas. El nombre de él en realidad no era Paul Maddox Ford, sino que era, voy a leer porque además la biografía que leí, que me pareció que era la más interesante, es justamente la publicada por la Paul Maddox Ford Society de Londres. Me pareció que podía ser la más fidedigna en cuanto a no tener datos, porque ha tenido una vida interesante y bastante zarosa, sobre todo en el tema del amor, que vincula mucho con el libro que hemos leído. Con el nombre de por Hermann Fischer, porque en realidad el papá de él era alemán, que después se lo pasó al inglés, el apellido, pero lo fue cambiando a raíz de problemas que tuvo justamente con las esposas, quién era la señora Huber, quién era la primera, la amante segunda, etcétera, etcétera, hasta que finalmente él toma el de Paul Maddox Ford como su nombre definitivo y mucho en homenaje a su abuelo Maddox Brown. Se casa muy joven y empieza a escribir también desde muy joven y se vincula con grandes escritores. Uno de los grandes vínculos que establece desde el punto de vista literario es con Joseph Conrad, con quien colabora y con quien escribe, pero también con Henry James, con H.G. Wells, Stephen Crane, en fin, toda, y además no solamente que se vincula o colabora, como en el caso de Joseph Conrad, sino que también él, entre comillas, descubre grandes escritores. Y uno de los grandes es Rapau. Es Rapau. Es Rapau, el poeta, con quien tiene un vínculo particular muy interesante. Desde muy de los comienzos de su escritura y de su carrera literaria, él se destaca como lo que se podría decir la escritura modernista, o sea, rompe con todo el pasado, ya no es la escritura anglosajona a Jane Austen o la rompe, o quien quisiéramos nosotros nombrar del siglo XIX, sino que él es muy rupturista y esto se ve bien en este libro, del cual no quiero, vamos a hablarlo luego. Establece una serie como de técnicas, por ejemplo, lo del flashback, es uno de los primeros en utilizar el flashback, y también se adhiere mucho a lo que le gusta a Conrad, que es como el comenzar con una escritura lenta, que avanza muy, así como hay una expresión en francés para este tipo de escritura, que ahora no recuerdo, como si fuera algo de progresión, hasta que al final, digamos, de la obra, el proceso se acelera, y esto se ve bien, luego lo vamos a ver en este libro, en el que todo después transcurre rápidamente, lo que comienza lento
Y esto es algo también muy de Joseph Conrad. Como dije antes, él tiene una vida, y es importante mencionarlo acá, y no como cotilleo, sino como su vida personal, su vida amorosa, juega también un papel en su obra. Él primero se casa con Elsie Martindale, de quien en realidad se escapan él y la novia, porque el padre de ella no quería que se casaran, etcétera, y también muy joven, con quien tiene dos hijas. Y luego él tiene una amante, que es, eh, que es Violet Hunt. Y ahí es donde empiezan las peleas por el apellido, etcétera, pero siempre hay algo como raro y tormentoso en su vínculo. Luego, pues que termina la relación con esta mujer, tiene otra, bueno, con la cuarta, que se llama Stella Bower, es con la que finalmente eh, se asienta un poco, pero siempre en vínculos complicados, raros, hay infidelidades, etcétera. Y no es solamente privativo de él, ¿cierto? No es que de la infidelidad, pero quiero decir que de alguna manera está medio mezclado con esto. Y vive en Londres, pero luego se traslada a París, donde trabaja, donde vive y trabaja durante muchos años, y también en Estados Unidos, pero se establece, es donde él, además es donde muere, que es en Francia, en la Normandía, en, en Deauville. Y una de las cosas, él es, aparte de ser un gran escritor, y cuyas obras más destacadas, y la más famosa, tal vez la más rompedora, y es la que cimienta su fama como escritor de escritores, es El buen soldado. Pero también está El final del desfile, en fin, hay varias obras de él que son muy destacadas. Pero mencioné anteriormente que él era importante como editor y él funda dos revistas, The London Review, primero en Londres, eh, muy también promoviendo autores muy que no tal vez eran del gusto de todos en ese momento, por ser muy modernos, etcétera. Y luego, cuando él ya está en París, él funda otra revista que es The Transatlantic Review, porque él tiene muchas conexiones con los autores de Estados Unidos. La obra de él, hay momentos en que, justamente por sus problemas personales, por todas estas problemas de los apellidos y estos cambios de nombre, es como que declina, perdón, y diríamos que es en las últimas décadas que es muy reivindicado. De hecho, esta sociedad formada Oxford es fundada recién en el año, por aquí escrito, no lo voy a recordar, por supuesto, no voy a recordar, pero es eh, por los años, por los años 90. Y algunas de sus obras, como el final del desfile, incluso el buen soldado, son filmadas, pero el buen soldado creo que está ya desde los años 50, 60. Y mientras que la otra, el final del desfile, ya es posterior, de los años 90 y hecho por la BBC. ¿Quién financia la fundación? Es que trataba de averiguar y no lo he podido, pero creo que es un buen punto. Creo que debe tener donaciones, y no sé si esta fundación fue fundada por quienes, por Gore Vidal, Julian Barnes, Hans Magnus Enzensberger, Bill Nighy, Tom Stopper, y no sé, pero seguramente debe ser siempre el famoso fundraising para poder seguir manteniendo. Pues está viva la sociedad. Si uno escribe Paul Maddox for Society, la encuentra. Y esta pequeña biografía, que como se digo, está en inglés, no está en castellano, pero creo que es la que condensa mejor lo que es él, fue escrita por un profesor del King's College de Londres. Y cómo es la reputación posterior, porque esto es lo importante, qué influencia tuvo él sobre otros autores. Y tuvo una gran influencia, y lo reconocen algunos como Julian Barnes, Graham Greene, son los que se sienten más identificados con él.
bueno, también Robert Lowell, William Carlos Williams, bueno, o sea que esto de él persiste. Así que creo que habrá gustado o no habrá gustado el libro, eh, pero me parece que es muy interesante conocer a este autor no tan masivo. Y esa ya casi tengo que hacer una declaración personal, y es que porque yo conocía el nombre, pero nunca lo había leído, y Joseph Forman, es americano, es inglés, y cuando vi en la lista de recomendaciones, dije, bueno, yo quiero leerlo, porque tanto que había escuchado, leído este nombre, pero siempre diciendo, ¿quién será? Dije, bueno, así que esto es muy, no sé si tan breve, hubiera querido hacerlo todavía más cortito, pero bueno, a ver, Marite, ¿qué es lo que te ha impresionado a ti de este libro, si es que te gustó? Correcto. Acá hay que preguntarse. A ver, bueno, pero espérate, creo que tengo que Tienes que darte la correr vuelta. esto. El problema es que si para que puedas conectar. Pase que lo saca. Para que pueda ser muy bellísima y antipática. 5, 7 minutos. Puede ser. Sí, sí, sí. No, tenemos la discusión. Perfecto, Sí. perfecto. No, y tenemos que comenzar a tener esa disciplina porque por lo general los debates se hacen durante la presentación y después ya no hay más debate. Y después un poquito de... Bueno, sí. Bueno, eh, en realidad a mí me faltan palabras para describir lo fascinante que me ha parecido esta novela. O como diría el Dower, diría, bueno, o mejor, creo que no lo sé, ¿o sí? Bueno, sí, creo que sí lo sé. Pero una de las razones, indudablemente, es debido al hecho de que el papel del lector es fundamental y complejo debido a la estructura de la narrativa y al carácter del narrador, John Dowell. O sea, yo sentí que mi protagonismo era fundamental y me gustó muchísimo ser protagonista. Bueno, y a mí siempre me han gustado mucho las novelas que comparten la característica de involucrar activamente al lector en la interpretación y comprensión de la historia, en la reconstrucción de la trama o en la exploración de temas complejos. Y estos suelen ser novelas en las que cada autor, en la que cada lector construye su propia versión, ¿no? Es el caso típico. Y la primera de estas novelas que yo leí fue Tom Jones, de Henry Fielding, donde también el papel del lector es muy importante y se relaciona con la forma en que la narrativa desafía las convenciones literarias tradicionales. Y yo me acuerdo que al comienzo de uno de los primeros capítulos, el narrador dice algo así como, debido al hecho de que con toda seguridad el lector no percibió que al final del último capítulo sucedió tal y tal cosa, me veo obligado a explicarlos. Entonces yo, claro, yo no me había dado cuenta. Este tipo sabe lo que yo estoy pensando, sabe lo que yo estoy pensando. Entonces, claro, o sea, ese tipo de narración que rompe la cuarta pared. Entonces, creo que tú estabas el día de la película de Truffaut, de los 400 golpes, que María Stanley explicó que que Truffaut fue uno de los primeros cineastas que rompió con la cuarta pared. O sea, tú estás de frente al actor, y aquí también, uno está de frente al narrador, ¿no? Em, y para mí entonces ese momento, wow, de mi relacionamiento con John Dowell, el narrador del Buen Soldado, es en el capítulo tercero que comienza contando sobre Florence y él en Nauheim, antes de que llegaran los Ashburnham. Después se enreda hablando de cualquier cosa y entonces después dice, ahora me doy cuenta de que hace un rato he empezado una frase que está todavía sin terminar. Entonces aquí en este momento habla contigo. Entonces en este momento yo me doy cuenta de que
el tipo está tan confundido como yo. Y es el momento en el que por primera vez entonces nos miramos a los ojos, ¿no? Y yo sigo teniendo entonces durante todo el transcurso de la novela esa relación muy, muy íntima y muy personal con él. Y la evolución del narrador es una evolución psicológicamente también bastante compleja, ¿no? Que pasa desde la confusión y el autoengaño a la desilusión y la reflexión, a la reconocer la propia complicidad de destruir las vidas de otras dos personas o de las personas involucradas. Eh, y eh, yo también puedo entonces decir por mi lado, yo también como lectora y como protagonista, tuve también una evolución es igualmente significativa y compleja, porque a lo largo de la narrativa yo sentí que experimentaba una evolución en mi comprensión de los eventos y en mi relación con el narrador, que ya lo dije. Al principio yo tenía así percepciones e ideas preconcebidas sobre los personajes y la trama, pero a medida que avanzaba la historia, me vi ante la tarea de cuestionar estas percepciones iniciales, reinterpretar los eventos a la luz de las nuevas informaciones, así como discernir qué elementos de la narración son fiables, cuáles distorsionados por la subjetividad del narrador. Bueno, déjenme ver esta. Bueno, otra cosa que me fascinó es que, bueno, esa relación con el narrador, en algún momento yo dije, bueno, ya no más. Siga así como le parezca, yo ya no voy a hacer más preguntas, yo ya no voy a parar, yo ya no me voy a devolver a leer qué fue lo que dijo anteriormente, no. Voy a seguir leyendo así, porque estoy esperando que termine, porque lo voy a volver a leer. O sea, yo ya en la mitad ya sabía, ya no puedo seguir con esto de ir para atrás y para adelante, sino, bueno, pero entonces también esa decisión también fue una decisión que tomamos casi como en conjunto, ¿no? Porque el tipo estaba feliz porque yo lo dejaba en paz. En el momento en el que yo lo dejé en paz, creo que fue el momento en el que comenzó a hacer ya las cosas más rápido, acelerar. No, yo lo dejé en paz, yo, por fin, bueno. O sea, fue realmente genial. Exactamente. Exactamente, realmente. Bueno, y entonces, claro, y yo entonces, para mí durante mi primera lectura, el personaje principal, el protagonista era el narrador, era el John Dower. Y tanto el tiempo, y el buen soldado, ¿quién es el buen soldado? ¿Por qué? Y ya indudablemente, después en la segunda lectura, ya el protagonista de mi nuevo libro, del libro nuevo que yo leí, era Edward Ashton Brown. A ver, ¿qué otra cosa? Entonces, me puedo explicar. Bueno, y otra cosa que también me encantó es la forma como él utiliza las palabras y cómo realmente las palabras más sencillas se convierten en armas súper complicadas, ¿no? Ya la palabra bueno, ¿no? El buen soldado. Entonces, bueno, entonces uno ya cuando dice, qué bueno, ¿qué es bueno? Bueno, buen soldado porque es un soldado eficiente, no. El tipo no es un soldado eficiente, ¿no? El tipo, él va a la India y es porque la mujer lo, más o menos lo manda a la India. Eh, buen marido tampoco es. Buena persona, bueno, depende de cómo uno mira. Entonces ya la palabra bueno, ya tiene muchas connotaciones. La palabra pobre, ¿no? Cuando él dice mi pobre Florencia o el pobre Edward, entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, ¿qué quiere decir pobre? O sea, que es sarcástico muchas veces, es real otras veces, pero son casi palabras. La palabra simpático es también una palabra que la usa a su gusto, ¿no? Y, o casto, porque no hablemos de casto. Bueno, eh, entonces, sí, entonces uno no sabe qué es lo que está cuando él usa esas palabras como bueno, pobre, bonito, simpático, etc.
por ejemplo, no sabemos qué se refiere cuando llama a Edward pobre diablo. Y después dice que lo ama y lo adora y lo admira, ¿no? Porque en realidad él quiere ser como. Bueno, y es indudablemente que cuando él dice algo aparentemente, genuinamente complejo y ambivalente, cuando Puro al final dice, llamo a esto la historia más triste en lugar de la tragedia de Ashburnham, solo porque es tan triste, solo porque no hay corriente que lleve las cosas a un final rápido e inevitable, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahora sí, y al final termina, bueno, y todo, ¿por qué? Dice, ¿por qué? Porque estas dos personajes que van así como lanchitas sin rumbo, no hay una corriente que los lleva, como en el caso de Madame Bovary, ya, sino están ahí y hacen todas sus barbaridades y terminan con la vida de personas y entonces bueno, ¿y por qué? ¿Con qué propósito? Para señalar qué lección. Dice al final, eso lo dice él, ¿no? Todo es oscuridad. Eso es la final de ese párrafo. Y entonces, bueno, entonces para mí es oscuridad total con niebla extra encima, ¿no? O sea, como lo que puede ser una niebla en el sur de Inglaterra. Ese es el mío. La tetera, escucha, este, bueno, voy a tratar de ser rápida. Eh, la idea central del buen soldado creo que es la distinción entre la apariencia y la realidad. Es uno de los temas más importantes de la novela, que es realmente quién parece ser y quién Cowell crees que es. Eh, bueno, ya lo dijo Cristina, utiliza un recurso literario que creo que recién comienza con este escritor, el flashback, que se utiliza en casi toda la novela, sobre todo al comienzo, cuando él habla de su mujer, mi querida mujer, mi pobrecita mujer, mi querida, mi queridísima. Bueno, eh, es publicada en el año 1915, en los comienzos, en la preguerra, la Primera Guerra Mundial. La narración cuenta una relación de 9 años entre dos matrimonios, uno británico y el otro estadounidense, que se hacen amigos en un balneario alemán al que asisten por problemas de salud y aparentemente forman un grupo perfecto. Sin embargo, bajo esa apariencia superficial, descubriremos de la mano del narrador poco dotado intelectualmente, John Dowell, las complejas relaciones de traición, infidelidad y deslealtades que laten por debajo. La historia se complica con una bella adolescente adoptada por la pareja británica. La narración al comienzo me pareció lenta y un poco larga, pero luego, y me pasó lo mismo que a Marité, la volví a leer, porque había trozos de la narración que me costaba entenderla, pero al narrador le entendía, pero no entendía la historia. ¿Estaban enfermos del corazón? ¿No estaban enfermos del corazón? Bueno, se me fue aclarando todo en la segunda lectura. La novela tiene un trasfondo romántico, sobre todo como se ve que el autor ha aprendido mucho de la literatura de Henry James y Conrad, y en algunos episodios también recordamos al Gran Gatsby de Scott Fitzgerald, sobre todo en la agitada vida sentimental del autor. La idea central del buen soldado creo que es la distinción entre la apariencia y la realidad. Es uno de los temas más importantes de la novela, que es realmente quién aparece, quién parece ser o quién es. ¿Cómo termina? Después de que Edward se suicida con un pequeño cortaplumas, Leonora, su mujer, se vuelve a casar con un hombre llamado Rodney Byham
y tienen un hijo y llevan una vida muy normal. Nancy Rufford se vuelve loca cuando se entera de la muerte de Edward y Dowell se convierte en su cuidador permanente. En la primera lectura pensé que se habían casado. No, es un cuidador. La mayoría de los eventos tienen lugar en la campiña francesa, en algún lugar entre Niza y Bordighera durante el invierno y Nauheim durante el verano. Dowell es el marido cornudo o ingenuo y poco a poco va reconstruyendo la historia de su época con Florence y los Aldburgham. Hay dos clímax principales: el suicidio de Florence al final de la parte 2 y el suicidio de Edward al final de la parte 4. Esas muertes marcan momentos muy importantes en la trama de la historia y la reflexión del narrador. Aunque Dowell ofrece una narración en primera persona, no hay un único protagonista. Las cuatro personas, o sea, la pareja Dowell y Florence y Edward y Leonora, son los cuatro personajes principales de la novela. Dowell debe afrontar un mundo desprovisto de certezas morales. La fuerza antagónica es la propia reticencia de Dowell a afrontar la realidad. El tiempo de la novela puede ser entre 1904 y 1913. La narración de Dowell está desorganizada e inconexa, ya que solo se descubre la verdad de la historia cuando el propio Dowell la construye. Nada más. Muy bien. Ana. Espera. Yo, como mis dos, así, como mis dos amigas precedentes, lo he tenido que leer también 2 veces. La primera vez la leí de un tiro. Y la verdad es que la calidad de la escritura me pareció muy buena. Me encantó. Una exquisitez. Pero todo era tan perfecto que no me enteré de la historia hasta el final. Hasta el final no me di cuenta. Exacto, la exquisitez, era todo tan bonito, tan bien escrito, tal. Y creo que este chico que lo ha traducido, que se llama José Luis López Muñoz, ha traducido muy bien. Sí, lo ha traducido, yo lo he leído en español, no en inglés. Yo lo he leído en español, ¿y tú? Yo lo leí en inglés, Ah, pero Maísa dijo que la traducción que ella tenía era Maísa, sí, sí. pues bueno, En español también. yo he leído José Luis López Muñoz y a mí me ha parecido una exquisitez. Muy buena. Entonces yo me ha gustado mucho, el libro me ha gustado mucho. Y entonces dice que el autor dice que está basada en una historia real, contada por John Dowell, el esposo del matrimonio estadounidense, es decir, una de las propios personajes, y que no pudo contar la historia hasta que no hubiesen muerto todos los protagonistas. Es una cosa clara que hasta que no han fallecido todos no se ha contado la historia. Y en el hecho de que empleara el analepsis, que es el flashback, como se suele emplear en cine y en televisión, pues es lo que da también mucho movimiento, que va para adelante y para atrás, porque si no al principio es todo bonito, todo genial, todo perfecto, una conducta sentados y parecía que lo estabas viendo, que no se movían, que no se les movía ni una pestaña, todo perfecto, perfecto. Y luego dices, madre mía, y yo no me enteré de lo que estaba pasando, así que me gustó. Porque luego lo que he contado es lo que ya han dicho mis amigas, la historia y esto. ¿Quieres que hable de alguna de las chicas? Sí. Estos 3 minutos, 4 Vale. Bueno, pues entonces una de las cosas que me ha llamado la atención, mira, bueno, yo voy a decir una cosa muy importante, y es que Leonora era católica, y eso determinó muchas cosas en su vida, el hecho de que fuera católica, rubia, guapa, y su marido era anglicano, y por eso no tuvieron hijos. Bueno, ella después, cuando ya se casó con un hombre que ella consideraba normal, A eso tenemos que después. bueno, normal, pero por lo menos
luego tuvo hijas. Sí. El segundo marido de Leonor. Bueno, pero ¿cómo te decía una cosa? Pero con él tuvo hijos, porque con Edward no. Y Edward era la persona de aspecto más honesto que se podía imaginar. Excelente magistrado, soldado de primera, uno de los mejores terratenientes de Hampshire, Inglaterra. Y bueno, y adorado por las mujeres lo amaban, todas. ¿Cuántas tuvo? Una, dos, tres, cuatro, cinco, exacto. Y todas la amaban, lo amaban. Y hasta Dowell lo amaba. Bueno, Exacto, todos. Dowell también lo amaba, todo. Y lo amó tanto que le confió a su esposa. Y eso fue la locura. Él era limpio de pensamiento y de absoluta castidad, el Dowell. Por eso le confió a su mujer. Y por eso se la pegó. Florence, sin embargo, su esposa era muy parlachina y también era una enferma imaginaria. Exacto, culta y caprichosa. Y veía, era como decía que veía bosques con sus murallas grises. Era alguien que con una sola mirada obtenía de un sitio toda la información que quería. Es decir, que era muy rápida, era muy inteligente. Enseguida muy inteligente, no sé, pero lo comprendía enseguida todo. Y bueno, pues eso es lo que yo, interesante. Algunas cosas que has dicho para debatir. Sí, claro. Vale, bueno. A ver, vamos a sacar esto, pero por allá. Yo voy contigo. Sí, ¿ya está bien? Ya está, ya puedo Porque empezar. yo veo atrás. Sí, la veo la imagen monísima en la red. Bueno, voy a explicarte de esta novela. Me ha gustado mucho la estructura de la novela. Como decíais vosotras, lenta al principio, lenta, muy lenta, y luego se va acelerando, rapidísimo al final. Eh, hasta que llega, vamos a centrarnos en el final, donde todo pasa muy rápido. El suicidio de Edward, cuando lee un telegrama de Nancy, su enamorada, él poco antes declara, no puedo vivir sin ella, la quiero tanto que estoy muriéndome, por eso la envío a Ceilán o a las Indias. Y entonces cuando recibe este telegrama de Brindisi, no puede evitar perderla y se suicida. Entonces rápidamente pasa todo el fin, como el desenlace. Desaparece Edward, que es uno de los protagonistas. El otro, la viuda se casa rápidamente con otra persona que nunca había salido, citada. Tiene una casa nueva, moderna, espera un hijo. Y mientras tanto, el autor se compra la vieja mansión inglesa, donde vive solo, en una gran soledad, y excepto está con la compañía de Nancy. Él es su cuidador. Yo también creía que se había casado con ella. Ella, después de toda esta historia, se ha vuelto loca al ver que Edward se ha suicidado, en parte por ella, ¿no? ¿Sabes? Y, y, y nada, también se enteró de las bodas de Leonora, su maternidad, y acaba la cosa como una gran soledad. Lo que era un grupo siempre interactivo, acaba con dos personas solo, que viven en una mansión solitaria y solo se ven para comer o cenar. Queda todo un poco, un final triste, muy triste. Eso me parece. Muchas gracias. Ah, la verdad es que hay varias cosas que se han dicho también me resultaron como muy interesantes, todas en que tiene una estructura interesantísima el libro, el lenguaje es precioso, y a mí me interesó mucho esta cuestión de la ironía y del lenguaje sarcástico muy inglés. Hay una cosa muy inglesa como de ese sentido que tienen, solamente se puede encontrar en los autores y en la gente inglesa.
A mí me parece que este libro, además de la parte, digamos, estructural, etcétera, es una tragedia, es una horrible tragedia. Un drama. Es un drama y es muy, muy trágico porque uno piensa en toda esta gente que tienen además unos componentes de bondad y de maldad casi sin límite, porque uno al comienzo empieza a pensar en Leonora como una buena esposa, como una buena mujer que se ocupa de Edward, van a este lugar a Nauheim, por Los los baños. baños, el corazón, etcétera. En realidad, es realmente buena, no, en realidad, no, o sea, es terriblemente manipuladora, manipula a todos, porque no deja de manipular a ninguno, manipula a cierto, creo que Florence es inculta y poco inteligente. Y también tiene su cuota de crueldad, porque lo que hace con este pobre narrador, este narrador que no es muy fiable tampoco, que no sabemos cómo es la cosa, lo que ella hace con él es terrible. Esa castidad, este matrimonio Era no su marido. consumado, era el marido, lo utiliza de una manera muy terrible, como utiliza, que en realidad las tías sabían que era una manipuladora. Eh, por eso tratan de advertirle a él cuando él le dice que se quiere casar. Entonces, hay mucha manipulación. eh, el narrador tal vez, porque no sabemos, porque él no narra, no sabemos si también él ha manipulado gente entonces, son como figuras muy trágicas y el real protagonista, que es este buen soldado, también, ¿qué rol cumple como marido? No se hablan. Este es un matrimonio que no hablan en privado y que la mujer, entre comillas, lo somete. Pero también, entonces, es un buen soldado. Al final, el narrador dice que tanto la chica, que sería entre comillas la víctima, pero que tampoco sabemos porque ella cree que adora a los dos, pero después odia a uno, al otro. Entonces hay toda una mezcla de muchos sentimientos. Después, te voy a decir, pasemos con ello, pero no importa, ya no le digo. Ah, sí. El, él, Nancy, tampoco sabemos si es víctima o en realidad o no lo es. Desde el punto de vista del narrador, el narrador aparecería como una víctima y uno por eso pienso que termina en esta gran tragedia con el suicidio de Edward y con este hombre que con toda su fortuna compra esa casa para cuidar a esta chica con la que él estaba enamorado. Pero por otro lado, también tiene su punto de crueldad el narrador, cuando primero al principio habla de Florence con esta gran admiración, es una que ve este detalle y ya sabe todo sobre si vio esta puerta, ya sabe todo sobre Marbella, digamos, para ponerlo burlamente. Pero sin embargo, cuando ella se muere, ya viste, se murió y se olvidó totalmente. Florence deja totalmente de existir para él. Entonces, todas las relaciones muy complejas en este sentido. Y lo que iba a decir, claro, él al final, el narrador dice que la gente normal es Leonora y el marido, pero que Edward y Nancy no son normales, pero que la sociedad, para mantener el equilibrio, para mantener la sociedad, tiene que ser como Leonora, como el marido de Leonora, que por otro lado le engaña, porque hay que entender que tiene otro lugar y otras aventuras, que le pesa mucho a Formados por esto, porque él también era así en su vida privada. Y el tema que tú mencionaste, el tema de la religión pesa muchísimo en este libro. El autor se convirtió al catolicismo ya más o menos mayorcito, pero no tampoco terriblemente adulto, eh, pero nunca fue practicante, pero la religión pesa mucho. En Leonora y también en Nancy, que fue criada, sacada de un convento. Ya no había que claro. Y bueno, hay muchas más cosas porque acá hay para decir todo, pero lo que quería decir era dos cosas. Tuve la sensación
en muchos momentos en que el autor es muy misógino, que su relación y su punto de vista con relación a las mujeres, a mí me pareció que no era, me parece que él es más cruel con las mujeres que con los hombres. Y también que narra situaciones de violencia de género sin implicación, porque el padre de Leonora se menciona que le pega a la madre. Y después también había otra situación que ahora no recuerdo, donde se les pega a las mujeres, pero se lo transcurre, como no hay una, no se le dedica un gran párrafo, le pegó. Igual, sí, en el caso del divorcio de la señora Bando, también hay violencia. El matrimonio perfecto, pero después se descubre que en realidad el marido era un violento. Otro suicidio, ¿no? Y La señora. no, Estaba estaba Basil, luego hay Maisie Maidon. después era el padre de Nancy, que en realidad le pegaba a su madre también, que también era un padre perfecto. Entonces todo acá es La madre loca, sí. madre loca, exacto. Sí, sí, Por, sí. por eso, todo esto, o sea, es un libro para mí que tiene como muchas aristas. No sé si es la gran novela del siglo XX, pero me parece que da para reflexionar. Y disculpen, hablé muchísimo más de lo que, No. de lo que pensaba hablar. Y también algo de Madame Bovary. Hay una escena, perdón, pero cuando muere esta chica de la India que se suicida, me hizo acordar a la muerte de Madame Bovary, la escena de Madame Bovary cuando Madame Bovary está muerta. Sí, Toda una, sí. hay, no sé, un momento de eso, ¿no? Y había algo que habían dicho, bueno, la crueldad y todo esto ya lo dije. Y bueno, y también, esto es lo que dijo Marité, que tú le hablabas, mencionabas lo bueno, pobre, y yo terminé hablando de la gente normal. La gente normal somos esta gente que son las triunfadores, porque, entre comillas, que es Leonora, el marido de Leonora, creo que el peor personaje es Leonora. A mí me sorprendió mucho a ti, señora, a ti. ¿Por qué se inventa? Bueno, es que Flores, porque Flores no enfermedades. tenía, era mala y manipuladora, etcétera, pero Leonora me parece que era peor. Era fría, ¿no? Era Fría. Leonora. tiene un objeto. Pero se casó con él también por interés, porque en principio Era ya pobre, familia venido a El padre, los dos padres. familia irlandesa venida a menos, siete chicas, había que elegir alguna, casarlas a todas, pero ella lo tiene claro y cómo le manipula con el dinero. Es cierto, él era un dispendioso, pero era económica. Bueno, cuando ella volvía al caos, ¿no? Digamos, cuando él regresaba de La lista, la lista. Por eso digo, a mí me parece que es señor que esto tiene el éxito. Entonces, Edward es como El Edward es, Edward es el oso. no, es el marido de Leonora. Igual. Y el autor siempre lo ve como un amigo, como un hermano mayor. No tiene que andar a su madre como el otro. está en el libro, pero ahora no me acuerdo dónde habría que buscarlo. La descripción que hace al principio, por eso es que desorienta tanto este libro y hay que ir para atrás, porque al final él en realidad, si lo vuelves a rever, él en realidad habla muy bien, pero por la mitad, no sé por aquí. Pero al principio, Por ejemplo, cuando lo escribe, ya cuando lo escribe, sí, ojos azules, preciosos, era muy inteligente, hace otra descripción, dice, totalmente estúpido. muy buenazo, ¿no? Sí, Buenazo. sí, un buenazo que era medio, bueno, ya que se puso a releer todavía, porque por la página que terminé el tiempo, pero más o menos por qué capítulo es. En la parte 3 el capítulo 1,
tampoco le reprocha tanto esas aventuras que tiene y todo eso. No se reprocha tanto. No, porque se pusieron. Claro. Entre ellos se entienden. Se cubren. Claro, también habla con las monjas, las monjas le dicen, "Tienes cosas los hombres, y eso por ejemplo". O sea, católica y en un sentimiento inglés, ¿verdad? De todo tiene nada puede. Sí, todo tiene que estar perfecto. Había gente de bien, gente de bien. Era muy bien. Todo era Gente de bien. una cosa Bueno, una cosa estamos en puro debate ahora. una cosa que largamos de todo para poder así para que tenga para que todo lo de La comida, todo venga. Sí, no, ella no está saliendo. Pero yo me pongo para aquí. Vaya, 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 vaya. Entonces, si queréis un poquito más de a ver, pasamos a una idea que si no quisiera nada. perdona, ¿quién era que estaba hablando? Disculpa. Yo estaba hablando Ahora me dije, que lo cómo este tipo, en realidad, cómo todo pasó, ¿no? Cómo es el final. Que él lo escribe también en un párrafo, que en realidad sería la novela completa, él resumía en un párrafo al final. No, que cuando dice que hubiera podido describirlo así, así, mejor que no lo escribió así. El día tal, párrafo, no. Lo que yo me refiero es cuando él dice, eh, yo, eh, aquí nadie consiguió lo que quería, ¿no? Eh, 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 yo conseguí ¿cómo se llama? Rancho Manor, que era lo que Flores Quería. y yo que quería dejar de ser cuidador, que quería una mujer, me quedé como cuidador. Edward, que quería a Nancy, se murió. se quedó sin Nancy. Nancy, que quería a Edward, se vuelve loca. Leonora, que quería a Edward, se tiene que quedar con este conejo, Brian, o como se llama. Sí, entonces, todos, por eso es esa tragedia también, ¿no? Porque todos al final obtienen lo que no. Que es una novela con muy pocos protagonistas. Pocos protagonistas, pocos personajes. Y entonces ahí también en algún momento dice también, la historia podría ser una historia feliz, ¿no? Leonora, Leonora y el nuevo marido, con su nueva familia, los normales, por fin por fin los malos, que son todos nosotros, desaparecen y se quedan ellos dos con una familia modelo. Que ellos no eran normal porque no tenían que trabajar. Ellos tenían tanto dinero que ellos en realidad no tenían no tenían por qué trabajar. Nadie trabaja. Nadie trabaja, nadie tiene, ¿no? Eran Solo tiene dinero. bueno, pero el Edward trabaja. No era un terrateniente que pasaba revista todas las mañanas. Pero, sí, la clase antes de. Bueno, acordémonos que el Ford Madox tuvo una crisis muy grande a los 29 años. Tuvo agorafobia, es horror a la gente debido a problemas económicos y matrimoniales. Tuvo tantos fracasos de mujeres que lo llevó realmente a su personaje después, ¿no? Fracasos debido a aventuras con su cuñada, después se trasladó a Alemania, dejó a su mujer, a los 36 años se volvió a enamorar de una escritora, Violet Hunt. Luego, uno de esos personajes del libro tuvo otras aventuras sentimentales
O sea, siempre acercándose al arte, pero siempre con problemas sentimentales con mujeres. Eso fue Maddox. La razón por la que él se va a Alemania es para estar en la parte de ahí que se estudia también se problemas de salud que se van Una cura, A una cura. Los alemanes suelen ir mucho. Todos estos Invaden los lugares, de que se usaba muchísimo en esa época. Nauheim en realidad es Bad Nauheim. También es Basta, ¿te acuerdas? Bad, Sí, Nauheim, sí. lo mismo que Bad, entonces, Desde Nauheim lo nombra cada rato. y es uno de Bad. No, yo hablo de Bach en inglés. Sí, no, bueno, pero el Bad es lo que sí. Y todo, en Alemania, en todos los lugares, este Bad Nauheim es sobre el Lar, al lado del Taunus, está justo al lado del Taunus. Y una cosa interesante es que esta ciudad M, punto, es Marburg, no sé por qué no le puso el nombre de Marburg, es M. punto. Eventualmente no se lo puso porque él dice que cuando subieron a este castillo en la ciudad M, se hicieron esa excursión crítica, esa excursión al castillo. En realidad el castillo es el castillo donde está, donde Lutero escribió, el castillo es la Farnsworth, es Roma, ¿no? Es Farnsworth. Es ahí cerquita de la protesta. Queda ahí cerquita, pero no es el castillo que está en la ciudad de Mar. Toda la protesta. Entonces, vuelve, pone la ciudad M con el castillo, pero el castillo de Marburg no es el castillo de Marburg. Y, no, y también interesante, ¿no? Que precisamente en el momento en el que están mirando, están viendo lo de la protesta, Leonora, que seguramente que no está feliz con esta visita, No. también porque ella siempre estaba compitiendo con Florence con respecto a todo lo que tenía que leer antes de ir a hacer una visita, ir a ver. Entonces la protesta de Lutero, eso tampoco le gustaba, ¿no? Y bueno, cuando entonces ve que el marido de la mujer, que la otra le tiene cogida la mano, o sea, entonces, ¿cómo no? Eso es ese momento, ¿no? Que es un momento crítico. Y entonces ahí porque ella entonces quiere decirle al tipo, al Dowell, su mujer es la amante de mi marido, es un cornudo, que al final, ¿qué le dice? No le puede decir nada, dice, yo soy católica. Pero todo eso te das cuenta leyéndolo dos veces. Es imposible en la primera lectura, Cristina. Se me No, pasaba, Cristina lo yo leyó subrayé todo en la segunda vuelta. Una sola vez. Yo no pude, no entendí ni la mitad de las cosas. Es el largo, también es cierto que el largo bastante lento. Subrayando bastante. Sí, subrayando y doblando, como dice Ana, doblando las puntas. Yo lo leo electrónicamente, prácticamente lo subrayé todo y puse notas en todas partes, también tratando de acordarme y no sé. ¿Cómo les parece esa frase? ¿Cómo les parece esa frase, la segunda frase que dice la Nancy, ya loca, que dice pelota de ping-pong? Sí, porque era una pelota de ping-pong para ellos. Entonces, omnipotente. Eres omnipotente. Vamos a la relevancia. Esas dos cosas. Sí, pero es porque Después, cuando ya llegó a la casa, cuando ya llegó a la casa, entonces pelota de ping-pong. y luego hace la relación diciendo, es que yo era el ping-pong, ¿no? Y Edward, yo era el ping-pong. Se sentía como una pelota de ping-pong entre ellos. Y ellos también la consideraban porque nos mandaban a todos sitios. No, y se pueden imaginar en esa casa las tres habitaciones, la de Leonora, la de Edward y la de Nancy, las tres con las puertas abiertas, entonces uno va al otro. Un ambiente verde oscuro. Sí. Ahora, como un escritor de esta categoría, recién ahora, con el paso de tanto tiempo, lo venimos a conocer. Yo nunca lo vi mencionado en ningún lado.
magos. No, Y es me lo contaron mis profesores, no existió. Eso tocó, muy reconocido y ahí Muy se ve reconocido en la literatura universal. no, es muy reconocido de todo para Estados Unidos. En Estados Sí, dice que es una de las 30 mejores novelas del siglo XX, está reconocida. Y después tuvo Fíjate. ese periodo, como dije al principio, Porque es su libro, en las últimas décadas nuevamente. pero este es su libro de él, este es el que él quería escribir, el que escribió. Más, Sí. ¿en qué momento de su vida lo escribió? Pero que no, en los primeros años, en 1903, él tenía 35 años, porque muere joven a los 75 años. Yo siempre tuvo problemas de salud. Es una personalidad complicada. muy compleja y muy interesante. Por eso por ahí mencionan que en algunas partes se parece a Gary Gatsby, porque el personaje de Gatsby era un hombre complejo, era un hombre con problemas mentales también, sentimentales, raros. ¿Te refieres a Gatsby o a Fitzgerald? No, me refiero si quisiera que es el escritor de Gatsby, pero el personaje tenía grandes problemas. Cuando se escondía, él quería dar mucha fiesta, mucha cosa, mucho material, pero tenía muchos problemas. Y él, el escritor, él tiene sus grandes problemas. Pero sí que es un poco raro que tiene mucho convencido los problemas de él, ¿por qué no? Claro, porque él es el narrador, y él esconde cosas de eso. Esconde mucho de él y saca todo lo de los demás. Claro, muestra todo. ¿Quién esconde? El narrador habla poco de eso. El narrador, sí. Mira, pero tiene que Casi. Ah, Muchas gracias, fotógrafa. Esa es la fotógrafa. Voy a decir la poesía casi. Sí, que se ve de él habla poquito. Se sale por los hechos, ¿no? ¿De quién? ¿De quién estás hablando? Del narrador. No, bueno, el narrador sabemos poco. Poco, ¿sabes? El Poco. narrador me parece a mí era medio desorientado. El narrador cuenta lo que le pasa. Pero y adentro, escritora poco. Sí, al comienzo habla de su mujer como si fuese la diosa. Y después empieza A ver que es un poco sí, una mentirosa. después empieza a darle la lengua y claro que lleva siempre en el bolsillo. pero ¿Por cuando qué lo lleva siempre? Porque según todos, para el corazón, cuando le venían las taquicardias, En realidad estuvo enferma. llevaba un veneno, en realidad. Tenía veneno, claro. Ella nunca tuvo problemas cardíacos. Para nosotros, los cuatro estaban, para mí, los cuatro estaban en ese ambiente por problemas de salud. Sí, porque por eso se encontraron en el balneario. Sacando hilitos de los cuatro, y no. Los problemas de salud solo eran de Edward y de Flor. Los problemas no reparten que no son. Pero iban a Nauman por problemas de salud. Por problemas respiratorios. Claro. Y Edward Y tenía problemas. no tenía problemas de salud. Tenía problemas con sus mujeres, con todo el mundo, pero no de salud. Y el narrador no se da cuenta. Al comienzo, por lo menos, no se da cuenta. La cuida a ella como si fuese una muñeca. La llevaba a los baños fríos, la acompañaba, La cuidaba como una... ¿Qué pasa? No, casi de golpe. Dice, yo la tengo aquí. Esta Vale, venga, no te la voy. Yo la hago ahora mismo y la pongo en el grupo. Sí. Y ahora puedes pensar cómo es similar medio a mí. Venga. Entrar, pero no tengo. Ay, vos no saliste ninguna. Bueno, Ahora me pones tú y te hago yo. Bueno, miren, guapas, sonrían.
Ahora pues Ahora ven para acá. Y Por allá, por allá, por allá. llévaselo. Porque acá están todos los cables. ¿Mandó? ¿Quién mandó? Jane Norris. Ah, lástima. Espérate, déjame abrirlo para que lo puedas ver. ¿Tiene en inglés? Sí, Voy a hacer esto. Muy mala de nuevo. Gracias, profesor. Bueno, ahora sí vamos a. Sí, gracias. No. Hacemos el 6%, si decimos 60, Perdón, son 53 euros. bueno, ponerle la. Bueno, que sí, porque no vamos a dejar de hacerlo. Pues, ya terminamos con la grabación. Espérate, porque realmente si consigo identificarla, te va. Ya tuve esto, ¿no? O sea, no sé en español. Yo también me gusta español, pero en inglés me cuesta mucho. No aprecio palabras. No, me cuesta los matices. No entiendo, no comprendo todos los matices. Yo Lo voy a mandar. tengo el inglés básico. En francés sí. También me cuesta. No, yo en francés no puedo leer el Bovary o el francés. Pero, Bovary, ¿no? Ya, ahora no me suena para ver. Ya la- Bueno, porque soy Lore, tampoco enferma, y me mandó por email algunos comentarios. Es una socia que Es un libro para ellos. inglesa, Sí. yo después me mandó unos comentarios, así que le voy a mandar los programas de la segundo, y ya podemos terminar. Ponemos 12 cada uno. Acá, no, no, yo creo que con ¿cuánto es 60 divididos? Son 55. Los dos, 12 euros cada uno.